Se le comentó en el chat y yo ya le dije. Ah, ya. Sí, perdón. Ya estoy más tranquilo. Yo pienso que lo que comentaban al inicio que me había alterado fue la tardanza en encender del equipo. Me sacó de balance. Bueno, repito esta parte nada más para que quede en la grabación. El ingeniero industrial lo voy presentando así a pedacitos. Ya sé que lo acabo de decir, pero nada más para propósitos de grabación. ¿Sí? Hay enfoques que se han desarrollado para tratar problemas de este tipo. ¿Sí? Hay enfoques que se han desarrollado para tratar problemas de este tipo, de alta complejidad. Hay enfoques, y aquí es mucho más claro para ustedes, que hay enfoques en los que un análisis de oportunidades y amenazas juega un papel importante. ¿Sí? O lo que nosotros no podemos hacer es confundirnos y querer usar herramientas que se han desarrollado con otro motivo y quererlas aplicar en otro lugar. Entonces, ejemplo se pone el caso clásico de un niño al que se le da un martillo y comienza a pensar que todo puede ser martillable, ¿no? Y todo se resuelve a martillazos, ¿no? Entonces, si es la única herramienta de la que dispone, se puede volver incluso muy virtuoso con esa herramienta, pero igualmente, o sea, con la manera en que lo usa, pero igualmente muy destructivo, ¿sí? Algún ejemplo que tal vez repita en algún momento es que tratar como participación situaciones en las que hay conflicto, ¿sí? Y lo único que hacemos es echarle leña al fuego. O sea, si ya había conflicto, ese conflicto se potencia, ¿sí? O sea, en lugar de que seamos una ayuda, nos convertimos en una amenaza. Bueno, en ese sentido, y nada más para centrar las cosas, decíamos que un ingeniero industrial, los problemas simples, bueno, también los hace un ingeniero industrial, pero también los puede hacer cualquier otra persona. Este, nos dedicaríamos a problemas que no son tan simples, pero tampoco a los problemas de mayor complejidad, sin que eso quiera decir que no podamos aportar algo, pero lo que sí se quiere decir que en principio no serían problemas que estarían bajo nuestras capacidades y orientación, ¿sí? Que dentro de los distintos enfoques de planeación o maneras de planear, propósitos que tiene el cambio, un componente importante y a la que se va a orientar este curso es hacia la parte operativa, ¿sí? Y con la idea de corregir y mejorar procesos, ¿sí? Como ya lo han visto en alrededor de unos 4 cursos que han cursado, de manera directa o indirecta, ¿sí? Y que dentro de la naturaleza del sujeto nos vamos a dirigir a situaciones en las que sí vamos a utilizar nuestro conocimiento analítico ampliamente o mínimamente, como quiera que sea, pero nuestros conocimientos de estadística pueden convertirse en algo muy, muy, muy importante. Los conocimientos informáticos, los tengamos o no muy desarrollados, nuestro manejo del Excel, etcétera, ¿sí? Y que eso se enriquezca con técnicas de tipo participativo, ¿sí? Aunque no nos hemos desarrollado como tal, independiente de que en lo individual alguno de ustedes tenga habilidades para el liderazgo y la formación de equipos, no es fácil formar equipos. Uh-huh. Igual se arman equipos y de repente se da uno cuenta de que ya se desarmaron. O sea, no es algo así que se tenga un logro y se mantenga por la vida. Y va a haber personas que sí, no sé si sus dotes de psicoanalista o de psicólogo o de psiquiatra sean muy desarrolladas de tal suerte que tienen habilidades de esta naturaleza, ¿sí? Y un campo de cuidado sería el de grupos de poder. Entonces, en principio, nos dirigiremos a este tipo de problemas. Me gustaría que si hay algún comentario, duda, lo que sea, sobre esta diapositiva o alguna de ellas en particular, pero apoyarnos en esta diapositiva donde se hace una síntesis, si hay comentarios o dudas. Va a propiciarlas.
Este, mm, Miguel de Jesús, ¿sí estás por ahí? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, ¿ya habías visto un panorama de esta naturaleza? No, Donde profesor, encasillaran al ingeniero industrial. no, la verdad no. ¿Y qué opinas? ¿Sí crees que nos ubicaría? Sí, yo creo que sí, sí se ubica. ¿Sí? Sí, como ¿Y que, coincides? Bueno, te puedo sí, dejar pensarlo más tiempo, pero en principio coincides. sí, en la mayoría sí. La mayoría sí, estoy de acuerdo. Ujú. Y te concedes habilidades de liderazgo y de formación de equipos y próximo líder sindical. Están en desarrollo, profe, pero sí, Ah, qué bueno, me parece muy bien, porque hay quienes estamos negados, ¿estamos de acuerdo? Ujú. sí, Yo en mi caso, ya no tanto, pero tiendo a ser un poquito cuestionador, ¿no? Ujú. Y la gente no le gusta ok. que la cuestionen, ¿no? Ujú. Este, entonces, pues, eso, eh, si pueden, te aíslan, ¿no? Te restan. Ujú. Cuestionando, aportando, pero de cualquier manera cuestionar no siempre es bueno. ¿Algún comentario que agregues, Fátima? O que coincidas igual. Sí, profe, era lo que iba a comentar. Creo que eso nos hace diferentes justamente a los ingenieros industriales, Ajá, que las diferentes materias que nos permiten tomar ajá. nos van justamente desarrollando poco a poco, y bueno, claro, a la medida que todos queramos, las habilidades blandas. Y una de ellas es justamente ese tema de comunicación, el tema de poder manejar equipos o de al menos tener una idea de cómo poder orientar equipos de trabajo y Ujú, saber qué hacer. Por ejemplo, varias materias que se me vienen a la mente que te ayudan a eso es relaciones laborales y organizacionales. De alguna u bueno, otra manera también lo ves. Y pues si metes alguna optativa como desarrollo de habilidades directivas, pues sí comprendo y estoy de su parte que no es nuestra área, pero ujú. creo que no está de más a lo mejor tener alguna noción de esos conocimientos. Sí, de acuerdo. Incluso tal vez, dependiendo del profesor, dirección de proyectos también se preste. Ujú. Y los conocimientos dependiendo del profesor que les hable de calidades, hay calidades que se fundamentan mucho en un trabajo colaborativo, ¿sí? Ujú. O autores que pueden realzar esa parte, ¿sí? Fíjate que en los ingenieros industriales esa es la diferencia y la ganancia con respecto a los mecánicos, electrónicos, etcétera, en los que su formación es estrictamente técnica, ¿sí? Ujú. Y sus conocimientos de gestión y este tipo de asuntos que estás mencionando, sí es cierto, ¿sí? De cualquier manera, a un ingeniero industrial lo van a contratar no para el campo de relaciones laborales. Va a usar las relaciones laborales, pero lo van a contratar para administrar procesos. ¿Estamos de acuerdo, Fátima? Sí, 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 ¿Sí? sí. Al 80%, y va a haber un 20% que va a estar metido en cosas así, geniales y donde el componente más importante, más relevante, sea una calidad donde la gente se compromete, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Sí, eh, eh, profe. yo en este curso, la parte que se va a desarrollar sí es más o menos dentro de estos cauces. Ujú. Pero no quiero limitar, no limito y no dejo de reconocer las habilidades que poseen los ingenieros industriales. Unos más, unos menos. Hay ingenieros industriales muy buenos técnicos y hay ingenieros industriales con habilidades, vamos a llamarle, gerenciales. ¿Sí? Este, y también depende de personalidades. ¿Algún otro comentario? Gracias, Fátima. Y gracias, Miguel. ¿Otro comentario? ¿No?
Ahora, el que nos concentremos en esto, que alguien podría pensar como una desventaja, tiene la ventaja de que no nos enfoquemos y no nos dispersemos, ¿sí? Porque una de las cosas terribles es de qué se trató algo, pues de muchas cosas, pero no tengo claro exactamente de qué, ¿no? Es uno de los peligros de dispersarse. Y nosotros nos vamos a concentrar en corregir y mejorar la operación, principalmente desde un punto de vista técnico, pero dentro del punto de vista técnico vamos a considerar la participación. Bueno, ¿más comentarios? Itzel, ¿nada? ¿Cero? No, profesor, estoy de acuerdo con mis compañeros. Sí, yo también. Con los dos, ¿eh? Y sí me parece muy buen apunte para que quede en la grabación. Bien. Vamos a voltear un poquito el análisis y nos vamos a plantear qué es un problema. Esto tal vez ya lo hayan tratado con alguno de sus profesores. Dice, bueno, yo tengo un problema cuando lo que tengo es diferente de lo que yo quiero, ¿sí? Y podríamos plantear un problema muy simple y decirnos, a ver, resulta que yo gano 100 y me gasto 120, ¿sí? Eso es lo real. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que, en principio, que me alcance el dinero, ¿sí? O sea, ese es mi problema, que gasto más de lo que gano. Y la idea sería resolver ese problema. ¿Qué podría hacer Eric Flores para resolver ese problema? Vas a pensar que sea tuyo. ¿Qué podrías hacer tú? No sé si se tarda o si está por ahí en otro lugar, ¿no? De hecho, a ver, Eric González. Pues lo más, Más fuerte, no te escucho, ¿eh? Eric Flores, no te escucho. ¿ahí me escucha bien, profe? Sí, ahí está perfecto. Ok, soy Eric González. Ok. Lo primero que se me ocurre sería reducir gastos. Ajá, o sea, vas a decirlo así de otra manera más elegante. Racionalizar gastos, ¿sí? Ok, O sea, analizar en qué estás gastando y ver qué es lo que puedes eliminar, ¿sí? exactamente. Entonces, ¿tienes espíritu de sacrificio? Supongo que sí, digo, la otra opción sería aumentar los ingresos. Ajá, o sea que yo puedo hacer dos cosas. La idea de reducir gastos, a mí se me ocurre que un propósito sería el ganar más y el otro propósito que podríamos poner del otro lado sería el gastar menos. O sea que las cosas que me gusten, pues tratar de hacer una priorización, ¿sí? Entonces digamos que tendrías dos alternativas, o deshacerte de lo que no te gusta u obtener lo que tú quieres, encontrar una opción, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, ganar más, pues implicaría buscar otro empleo, implicaría buscar un segundo trabajo, qué sé yo. Y eso lo planteamos nosotros como medios, o el hecho de gastar menos, pues primero una etapa de análisis en qué gasto, cómo gasto, etcétera, y después como resultado gastar menos, que serían las alternativas, o ganar más o gastar menos, ¿sí? Va a haber casos en los que tú ya tengas una oferta, bueno, eso lo traducimos esto mismo en tres elementos: qué se tiene, qué se quiere y cómo intervenir, ¿sí? Ese cómo intervenir es cómo es pasar de lo que se tiene a lo que se quiere. Ok. Es esto mismo, ¿eh? Esto mismo es un primer paso, este es un segundo paso, ampliando el esquema, y este es un tercer paso, simplemente poniéndolo como interrogantes. Y nos vamos a un caso particular, ¿sí? Ese caso particular
nos plantea la situación siguiente. Un caso particular es en el que se tiene virtual certeza acerca de qué se tiene, qué se quiere y cómo alcanzarlo. Entonces vamos a plantear que la situación concreta es que se acaba de descubrir la vacuna contra el pandemia, contra el coronavirus, ¿sí? Y entonces, pues sabemos que se tiene el número de infectados, la tasa de infección, el mecanismo para la infección, o sea, se tiene, y el propósito, pues es muy claro, que no haya, que ya no haya más infectados, de tener esta pandemia, ¿sí? Y después las alternativas, pues se acaba de descubrir el antivirus, así como el de las computadoras, para el coronavirus, ¿sí? ¿Tú considerarías mismo, Eric? Quedamos que eras González, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿Que ya está resuelto el problema? o sea, nada más con tener la vacuna, Ajá. no realmente. Habría falta que se hiciera uso de la vacuna y que la población estuviera como de acuerdo, porque pues sabemos que hay como varios problemas, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ya hay no sé cuánto dinero, mucho, puesto para la compra de la vacuna cuando exista, ¿sí? Y cuando exista, no sé si la van a desarrollar los chinos, los soviéticos o los estadounidenses, londinenses que también están metidos, bueno, de ingleses, que también están metidos en esto, y yo creo que muchos más, ¿no? Pero son los más populares, los más conocidos. Entonces ya está la vacuna y ¿cuál consideras que sería un siguiente problema? Tal vez la distribución Ajá. a todos los lugares. O sea, dices, bueno, ok, la traen en avión o en barco, no sé dónde quepa. O sea, traerla sería un primer paso. Un siguiente paso ya está aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, si es que llego por ahí. Y ahora hay que llevarla a todos los estados de la República, ¿sí? O sea, hacer una distribución. Y tenemos que hacer un programa de capacitación para los que van a aplicar la vacuna. Tenemos que hacer un programa de difusión para que la gente se vaya a vacunar, empezando por los grupos más vulnerables, ¿sí? Siempre van a empezar por los niños y por los viejitos, ¿sí? Y a personas como ustedes los dejan formados hasta atrás, ¿sí? De hecho, ahora van a empezar se supone que por el personal médico, ¿sí? El que está en cerca de la enfermedad. Después se empezarían, supongo que con los ancianos, entonces ahí me formo yo, después los chamacos, ¿sí? Y al final ustedes, ¿sí? Y se supone que se van a tardar 1 año. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, es la noticia que yo he leído. Una vez que ya esté la vacuna, nos tardamos 1 año en vacunar a ¿cuántos? 120 millones de personas más o menos. 120 millones, hasta los bebés les va a tocar, ¿no? Hablan de Sí. cifras de 100 millones, ¿eh? Supongo que va a haber poblaciones distantes que van más allá del año, ¿no? Y qué sé yo, 100 millones es la cifra que han puesto, 100 millones de vacunas, y que se van a tardar 1 año. Entre tanto, pues va a ser personas que nos podamos infectar, ¿sí? En ese lapso. Esto, o sea, son tantas las personas y tanto lo que hay que hacer de distribución, identificar cuál es el medio de distribución, si es el DHL o la Coca-Cola. Si hacemos los envasamos no en combinación, pero en envases de Coca-Cola, los tapamos, los ponemos en un refrigerador y que los distribuye la Coca-Cola, no sería una mala estrategia. En fin, o sea, la pura distribución es un problema interesante. ¿Puede abordarlo un ingeniero industrial, Montserrat? Ese problema de distribución. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, Tiene armas para... Y si llevo su clase de cadena de suministro,
mejores armas todavía, ¿no? O sea, considera el embalaje, considera la asignación de la creación de rutas y los medios de transporte y los lugares en los que se va a recibir y los cuidados que tenga que tener, etcétera. No es tan simple sobre la distribución, pero está dentro de los alcances de un ingeniero industrial. Hay que hacer una campaña de vacunación. ¿Se la dejamos a un ingeniero industrial o no se la dejamos, Fátima? Pues en ese sentido, solamente caería el tema de distribución, pero realmente no es labor de nuestra cancha. O Podría ser sea, la capacitación, podrías participar en la capacitación. ujú, Vamos a pensar, o pero sea, no, yo no se lo daría a un pedagogo, ¿eh? Se complica no, mucho la vida, ¿eh? sí, o sea, siento que nosotros tenemos más estructura y más, bueno, en el sentido de que Ajá. podemos abordar problemas de tipo distribución, o sea, del tema de Digamos que distribución. parece, es genial que sea un ingeniero industrial, ¿no? Y, Pero, o sea, tendría que ser con apoyo de otros igual especialistas de, por ejemplo, de la salud, porque de pues nosotros acuerdo. no somos tema. Sí, digamos que ellos te dicen, yo necesito tanta temperatura y necesito tanto tiempo para que siga siendo efectivo y necesito en tales lugares. No, los lugares tú los asignarías conforme a los tamaños de las poblaciones. Pero el 80% sí está a tu cargo, ¿eh? En un programa de capacitación es, digamos que de repente piensas, a ver, ¿cómo voy a hacer la capacitación? La voy a hacer aprovechando por una plataforma, ¿sí? Pero la voy a hacer a personas que no necesariamente tienen las capacidades para atender una plataforma, ¿sí? Entonces tal vez debería de haber un asistente y comienza a construir una solución porque tu imaginación es grande, ¿no, Fátima? Para dar Sí, profe. soluciones. Ajá. Ahora, concretamente, el programa de convencer a las personas de que sí se vacunen, de que no les va a hacer mal, de que, o sea, va a haber personas que dicen, si me vacuno, ahora sí me va a dar, si no me había dado, ahora sí me va a dar, y que sean resistentes a ellos, ¿sí? Y que en cuestiones comunales llega el vacunador y lo linchan al pobre, ¿no? Se dan cosas tan salvajes como esas. Las hemos visto en los periódicos. ¿Tú le dejarías la chamba a un ingeniero industrial? Pues de la campaña de concientización, no. O de plano A lo no. mejor la Sí, labor necesitamos de un distribución sí, comunicólogo, ¿no? pero no. Que se ponga Sí, al nivel de la gente y que le haga, no sé, que haga cosas, pues que la gente atienda, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces tal vez se lo dejamos a una persona especialista en ciencias de la comunicación o alguien ya más adiestrado en el campo del periodismo o qué sé yo. Bueno, ahora lo que sí yo le dejaría a un ingeniero industrial sería la administración del programa total. ¿Estarían de acuerdo? Más que a un Sí, médico, se la dejaba ya a un ingeniero industrial, ¿sí? Que identifique que se requiere un trabajo interdisciplinario, qué disciplina entra en cada parte, entran los médicos, entran los comunicólogos, entran los expertos en cadena de suministro, entran los que conservan cosas, los que manejan refrigeración, etcétera, etcétera, ¿sí? Creo que fue Eric, ¿no? ¿Sí se lo dejas a un ingeniero industrial eso, la coordinación total? sí. Yo también, yo también. Y ahí sería aprovechar sus conocimientos de administración de proyectos y de dirección de una organización, ¿sí? Bueno, en un segundo lugar, tal vez yo pensaría en un ingeniero, en un administrador, ¿sí? O en combinación. Bueno, pues lo que quiero aquí resaltar es que el llevar a la práctica las cosas que la gente se ha imaginado como buenas, ¿sí? Bueno, aquí la planeación o las actividades que continúan son la planeación se orienta a pulir los detalles para la ejecución. A esta etapa yo le llamo diseño de la instrumentación. Y de manera global, yo se le asignaría a un ingeniero industrial
Lo que no le dejaría ya a su cargo es el pensar en todos los detalles, sino que requiere de formar un grupo interdisciplinario, etcétera. Y a todo esto le llamo problemas de asignación y regulación, ¿sí? O sea, va a haber cierto tipo de problemas en los que la parte importante es planear cómo se va a llevar a la práctica lo que se ha planteado como la solución, ¿sí? Entonces, que no hagamos una torre de luz, independiente de que no se haya justificado nunca, ¿sí? Una columna esta de luz, y salga el doble de caro, o el triple, o el quíntuple de caro, y se tarde más allá del bicentenario. O sea, y dices, pues es que ya si no fue en el bicentenario, en el centenario, en la revolución y de la independencia, ya es tarde. El día que lo hagan, ya es tarde, por más show que quieran hacerse. Y el que salga mucho más cara, entonces decimos, ¿sabes qué? Ese fue un proyecto fallido, ¿sí? No estoy hablando en términos políticos, estoy hablando en términos técnicos, ¿sí? O sea, de los dos. Es un proyecto mal trabajado, ¿sí? Desde la concepción y en la ejecución igual. Entonces, ahí hubiera convenido que hubiera trabajado un ingeniero industrial. O un ingeniero constructor que algo sabe de ingeniería industrial. Bueno, ¿cuántos problemas creen que vayan a tener en su vida que quepan en este espacio? O sea, del 100% de actividad que vayan a tener, déjame pensar en alguien, así nada más un estimado. A ver, Isaac, ¿cuánto tiempo crees que vayas a dedicar en promedio, o no tú personalmente, un ingeniero industrial vaya a dedicar en promedio a este tipo de actividades, a llevar a la práctica cosas que se han definido que hay que hacer y que digan, bueno, lo va a coordinar un ingeniero industrial o lo va a realizar un ingeniero industrial? Vamos a dejarlo en coordinar. ¿Cuánto tiempo, cuánto de tu trabajo crees que se vaya por ahí? ¿En coordinarlo solamente? Pues Yo creo que digamos, profesionalmente tú vas a ocupar tu tiempo en distintas actividades, ¿sí? ¿Cuánto tiempo crees que se dedique a pensar en cómo llevar a la práctica cosas y eventualmente a ejecutarlas? pues del 70% más o menos. No tanto, yo calcularía que un 30-40% lo van a dedicar ustedes al llevar a la práctica cosas, ¿sí? Bueno, o sea, es un campo de acción importante. Entonces, si para ustedes la materia de dirección de operación, dirección de proyectos, no está resultando lo más padre, mejor interésense porque es un campo de acción muy importante, ¿sí? Va a haber, y que además lo genial es que los ingenieros industriales lo hagan y lo hagan bien, ¿sí? Bueno, vamos a irnos un poquito más atrás. Entonces, un poco más atrás, que es lo que planteo en esta flecha, es cuando más que una opción, se cuenta con varias opciones y se debe definir cuál es la mejor. Jennifer, ¿cómo le llamarías a este tipo de situaciones? Si no es Jennifer, a ver si te escuchamos. Perdón, profe, estaba pensando en algo. Está bien. Es que como luego no los veo, tengo que quitar la ficha de participantes. Ya no sé si siguen en la clase o ya los bajó el internet, ¿no? Perdón. No, profe, aquí seguimos, pero ¿me puede repetir la pregunta, A profe? ver, en este otro caso que planteamos aquí arriba, se tiene ya una opción. O sea, sabe qué se tiene, sabe qué se quiere y se sabe cómo atacar ese problema, ¿sí? Entonces, y planteamos como ejemplo el caso de la pandemia, ¿sí? Sí. Ahora, como todavía no han descubierto la vacuna, ¿sí? Yo tengo dos opciones al menos. Una, mantener
a las personas aisladas, o sea, sin que a las escuelas cerradas, restricciones en los centros comerciales, restricciones en los deportivos, a los cines, etcétera, y eso está afectando la economía, ¿de acuerdo? Muchísimo, sí. Y no solo de México, sino de todo el mundo, ¿sí? Sí. ¿Y la otra opción cuál es? Todavía no hay vacuna, esa todavía la están buscando. Pues si todavía no hay vacuna, pues que todos se contagien. Sí, o sea, dejar que sea Que se libre. reactive la economía. Sí, que sea libre, que los jóvenes tengan la oportunidad de ir a los bares, que haya fiestas, etcétera, sí, y que nos pase como en España y en Francia, ¿sí? En Pues es que yo Francia, he visto que hay países en los que no tomaron tantas medidas ajá, y no tuvieron tanto número de contagiados, ¿no? Como que de alguna manera el cuerpo se vuelve inmune pues, o crea anticuerpos para esos fines, ¿no? bueno, digamos que sería, sí, a ver, y hay los que son no sintomáticos y los sintomáticos, y hay problemas de cómo son los conteos en los distintos países, ¿sí? Se está utilizando el tema del conteo como un tema político, ¿sí? Para atacar a un gobierno o para apoyar a un gobierno, ¿sí? Hay muchos componentes, pero no, vete más tranquila, Jennifer. Ujú. Tienes dos opciones. Una, o los mantienes encerrados o dejas que salgan, ¿sí? El que los mantengas encerrados reduce la tasa de infección, pero se afecta a la economía, ¿sí? Y la gente sigue triste, depresiva, etcétera. Y la otra opción es que dejes que salgan, que ya quites todas las restricciones que hay, que los mandes a la escuela y la gente va a ser más feliz en tanto que, pues en tanto no se enferme y se reactiva la economía. ¿Podríamos considerar que es una situación que podría enfrentarse? Ay, ¿Y qué tendremos? A ver, Jennifer, no te pongas así como terrible. ¿Qué es lo que te correspondería a ti como persona si te encargaran, si te pusieran en esa situación? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? analizar qué tan viable es una u otra opción. Ajá. ¿Y a eso cómo le Y podemos llamar? pues alternativas de solución. Pero son alternativas. Bueno, no son de solución. O sea, Bueno, alternativas posibles, ¿no? Porque ninguna de sí. las dos resuelve nada, ¿no? Hasta que no haya vacuna, no, nada está resuelto en esta vida, ¿no? ¿Sí? Sí, pero Pero son alternativas. ¿Y qué haces cuando hay alternativas? Tú puedes tener una alternativa de una medicación o de una operación. Para poner en otro contexto. La medicación es larga y no es segura, ¿sí? Pero no hay riesgos. Y la operación es costosa, pero a cambio y hay riesgos, pero a cambio de ellos se obtienen resultados a corto plazo. ¿Qué haces frente a una situación de ese tipo? A ti como mamá del chamaco, cuando algún día te toque, tía del chamaco, vamos a no moverlos de su estatus actual. Como tía, como conocida amiga de la mamá de ese chamaco, ¿qué harías? mm, pros y contras, pero yo Exacto. diría que sí a la cirugía. Bueno, es más radical, ¿no? Pero tú tienes que hacer una evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que tú mencionaste como pros y contras? Y en muchas de las ocasiones, los problemas que van a asignarle a un ingeniero industrial son evaluar alternativas, ¿sí? Ya sea por su curso de evaluación de proyectos, los costos e ingresos, o en otro contexto, como lo manejaste más general, los pros y contras, ¿sí? Y entonces va a haber métodos de ponderación, métodos de la matriz no sé qué, etcétera, que te ayuden a hacer una evaluación, ¿sí? Yo tengo que evaluarlos a ustedes y tengo que establecer con qué criterios los voy a evaluar,
sea, qué es lo que voy a tomar en cuenta. Todavía, entre paréntesis, no sé, porque yo he evaluado en otro contexto, no en este contexto, y tengo que repensar las cosas. Todavía no he decidido al respecto, pero tengo que decidir porque después tengo que poner notas, etcétera, ¿no? Y no me late ni poner puros 6 ni poner puros 10, ¿no? Entonces, algo voy a hacer. Tengo un problema desde definir cómo voy a evaluar, ¿sí? Y mis alternativas es desde los 5, creo que es la nota más baja, hasta los 10, ¿no? Bueno, y tengo un problema de evaluación. Entonces, planteábamos en este caso que teníamos un caso en el que hay virtual certeza de qué se tiene, qué se quiere y cómo alcanzarlo, y a eso le llamamos problemas de asignación y regulación. Y hay otro tipo de situaciones en las que contamos con varias opciones que trato de representar con esas flechitas, ¿sí? Y le llamamos problemas de evaluación. Otro porcentaje, yo considero que entre estas dos actividades, al ingeniero industrial desarrolla más de la mitad del trabajo que le corresponde profesionalmente hablando. O sea que le van a decir, a ver tú, dime cuál es la opción que me conviene, ¿sí? Ampliamos la planta, compramos nuevo equipo, desarrollamos nuevos productos, jubilamos a cierto personal, etcétera, ¿sí? Hay una empresa con la que están trabajando unos compañeros en sus prácticas profesionales, en las que se les fue el jefe de calidad y mucho bueno, es una empresa que fabrica autopartes, partes de autopartes. Entonces las normas de calidad son muy estrictas y se les fue el señor ¿no? Y entonces planteamos, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Así como, no me gusta la expresión, pero tipo Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién me defiende? ¿Sí? Pues no tengo ni ni este otro problema, sino el que tengo es una situación más complicada. Y esta situación más complicada es que todavía antes va a haber situaciones en las que, déjenme pasar a lo siguiente, esta va a regresar a ella. En los que, 5 minutos. Me va a quedar a medias, pero voy a respetar tiempos. Déjenme decirlo, les voy a dejar una tarea y lo corto aquí, porque si no me va a quedar muy a medias. Con esta sesión, bueno, con estas planeaba yo, pero no se logró. En la próxima sesión y a más tardar en la próxima semana, vamos a concluir con la parte que yo planteo como más teórica del curso. Les hablé de 3 etapas. Una primera etapa que era más teoría que práctica, una segunda en que se iban a balancear teoría y práctica, y una tercera donde iba a ser más práctica que teoría. Pero esta labor la vamos a hacer en equipo. Y el trabajo en equipo consiste en lo siguiente. Les voy a pedir que de los cursos que han llevado, que ustedes identifiquen aquellos casos, ejemplos o aplicaciones que han visto de mejora de procesos, ¿sí? Y que seleccione el que consideren ustedes que sea mejor. O sea, lo mejor que han visto como ilustración del trabajo de carácter teórico, ¿sí? La única condición sería que lo que planteen ustedes más o menos sea realista. Entonces, el semestre pasado me presentaron un proyecto en el que se partía de que había, no sé, era un abuso de cadenas de marco, pero estaba el problema que dices, bueno, este problema es como de chiste, ¿no? Porque no se parece ni siquiera tantito a la realidad, ¿sí? Es totalmente artificial el ejemplo, y los ejemplos totalmente artificiales no nos sirven. Por lo menos se tiene que parecer a las cosas que se viven en la realidad, aunque sea inventado, ¿sí? O sea, para mí ese tipo de ejemplos son válidos. Entonces, la tarea consiste en que ustedes identifiquen cuál es el mejor ejemplo, caso o aplicación que han visto. No me importa la envergadura,
Me importa ese problema, cada uno de esos problemas. Y lo que vamos a hacer en el curso, yo los voy a agrupar de una determinada forma, es ver si con la teoría que vamos a ver en clase se pudo haber atacado ese problema. O si al contrario, bueno, u otro caso en que la manera en que se atacó ese problema es equivocada, no es apropiada. Pues vamos a comenzar a discutir qué relación hay entre la teoría y los ejemplos de aplicación. Yo tengo mis propios ejemplos de aplicación, pero quiero que a partir de este momento la participación de ustedes se invierta un poquito la participación, ¿sí? Entonces van a hacer su presentación en diapositivas, yo la voy a revisar y les voy a, o sea, van a hacer en PowerPoint, y yo les voy a decir un día, tal día vas a impartir este caso, ¿sí? Somos, si no, ya perdí la pista, pero somos 10 o 12 compañeros en el curso, ¿sí? Entonces vamos a considerar que lo hagan de manera individual o que lo hagan en parejas, ¿sí? O sea, de dos. Bueno, necesariamente tendría que tratar esas dos personas el mismo caso. Y eso lo vamos a dejar no para mañana viernes ni para el próximo lunes, sino lo vamos a dejar hasta el próximo viernes, ¿sí? ¿Comentarios, dudas sobre esa parte, Itzel? ¿No hay dudas? Nos va a cortar esta cosa de cualquier momento, ¿eh? Ajá. Sí, ¿cuándo definiríamos si sería en equipos o individual? Ustedes lo deciden y me mandan el caso. Lo que yo vea en la portada, yo tomaría como trabajo individual o en equipo. Profesor, ¿y entonces para cuándo sería? Para el próximo viernes. No para mañana. Para la otra semana. Ajá. Ok. Y les voy a dar lata, y si alguna cosa no la entiendo, para que quede muy padre, tal vez ya el definitivo nos queda en 15 días, ¿sí? Pero bueno, la primera presentación sería para el viernes 15, 16, 23, ¿no?